quiero revisar con ustedes algunos cuadros para entender lo que representan, lo que son y cómo nos tenemos que ir preparando para ellas. ¿Cuándo se va a convocar a las elecciones primarias? Saldrá entre agosto y septiembre de este año la convocatoria, ¿sí? Entre agosto y septiembre, o sea, todavía hay un trechito por recorrer bastante extenso. Se deben presentar por lo menos 2 binomios por cada organización política. Son 11, así, 10, 11. Las organizaciones políticas nacionales que tienen la posibilidad de presentar sus binomios. 4 de ellas garantizadísimo. Las otras 7 tienen que cumplir todavía, entre ellas el MAS, algunos requisitos como la elección de su nueva directiva, ¿no? Actualizar su directiva, tenerla plenamente vigente. A ver, vamos al siguiente cuadro. ¿Cuándo van a ser estas elecciones primarias? Lo decía, entre diciembre de 2024 y enero del 2025. 120 días antes de la emisión de la convocatoria a elecciones generales. O sea, si se realizan en diciembre, enero, habrá que esperar después 120 días, se convocan las elecciones generales, ¿no? Para su realización se estima por el mes de octubre, más o menos, del siguiente año. Comunidad Ciudadana, ustedes recuerdan, decía, no debería haber un periodo tan largo de espera entre las elecciones primarias y la convocatoria de elecciones. No debería ser más de 60 días, decía don Carlos Mesa, pero no, la ley establece 120 días que tienen que pasar desde la realización de las primarias hasta que se convoque a las elecciones generales. Cuando se convoca, ustedes saben, hay todo un cronograma extenso que se tiene que seguir hasta el día de las elecciones. Vamos al siguiente cuadro. ¿Cuántos partidos políticos van a participar? Bueno, se cree que van a participar 11 partidos políticos que en este momento tienen personería vigente en el país ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero, ojo, reitero, apenas 4 de ellos hasta el momento han cumplido con todos los requisitos, ¿no? Y entre ellos la renovación de sus directivas, adecuación de sus estatutos, y entre esos partidos está el MAS, ¿verdad?, que todavía no ha elegido a su nueva directiva. Hay un requisito por cumplir. Si el MAS hasta este mes de mayo, no renueva su directiva, no se realiza su Congreso Nacional del MAS para renovar a su presidente y bueno, adecuar sus estatutos, etc., el MAS podría ser sancionado. Y si acaso se incumple otros procesos más, el MAS podría ni siquiera tener opción de participar en las elecciones del 2025. Pero bueno, ese es un camino muy largo y pedregoso, quizá más pedregoso del que nosotros creemos tiene este partido en este momento. Así que habrá que esperar el Congreso del MAS. Si el MAS quiere participar, estar plenamente habilitado. A ver, vamos al siguiente cuadro. ¿Quiénes pueden votar en estas elecciones primarias? Solamente los militantes de ese partido político, que está registrado oficialmente en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, supongamos, por ejemplo, el MAS, ¿ya? Es candidato Panchito Pérez, candidato del binomio 1, y Pedrito Fernández, candidato del binomio 2. ¿Sí? ¿Quiénes pueden votar por Panchito o por Pedrito? Solamente los militantes del MAS que estén debidamente registrados. No cualquier otro ciudadano de este país. O sea, está limitado exclusivamente a los militantes de ese partido político. Lo propio ocurrirá con los demócratas y otros frentes políticos que van a participar en estas elecciones. Solo militantes. ¿Qué proponía Carlos Mesa y no fue aceptado en su momento? Que por más que fueran candidatos del MAS o candidatos de Comunidad Ciudadana o de los demócratas o Movimiento Tercer Sistema o cualquiera de los 11 partidos que hay, cualquier ciudadano, incluso sin militancia política, pudiese ir y votar por el candidato de su preferencia, pero solo en uno de los partidos. Lo que ya de alguna manera era un indicador para saber hacia dónde se podía orientar el voto del ciudadano en las elecciones generales. Eso pasó con Milei, por ejemplo, ¿verdad? En Argentina hay elecciones primarias, pero en las primarias argentinas el voto es completamente abierto. O sea, cualquier ciudadano, tenga militancia política o no, podía votar por cualquiera de las fórmulas de cualquiera de los partidos políticos. Era como una encuesta previa y bastante válida respecto de la preferencia electoral del ciudadano por cualquiera de los candidatos, no importando el partido político al que representen. Milei ganó en esas primarias, ganó, fue el candidato más votado.
¿Qué pasó en las elecciones posteriores? Milei ganó, ¿no? Con otro margen, pero ganó, ¿no? Y es ahora el presidente argentino. No va a ser así en Bolivia, no va a ser un indicador de esta naturaleza, estas primarias, pero claro, esas son las reglas del juego.